alvéolo, cavidad, ¿verdad?, que alberga los dientes. Por lo tanto, estamos hablando de una inflamación, por su terminación en itis, del alvéolo, del tejido óseo. Una inflamación de asiento en el tejido óseo. Y también tenemos que tener presente que es uno de los factores de riesgo en la asistencia, ¿verdad?, potencial riesgo durante la atención en salud, que ahora vamos a clasificar, y que es de las situaciones post-exodónticas más estudiadas. Así que vamos a clasificar esta inflamación del tejido óseo, ¿verdad?, del alvéolo, en cuanto a su riesgo en atención en salud. En clases anteriores vimos lo que era un evento adverso. Un evento adverso es un daño no intencionado que sucede durante la asistencia en salud o como consecuencia de ello. En este caso, la alveolitis es una complicación porque es una alteración, ¿verdad?, una alteración de la enfermedad que deriva de la propia enfermedad y no fue causada por el odontólogo. Claro está, si nosotros somos negligentes, no consideramos, como se le explicaba hoy, maniobras conservadoras y poco invasivas, por supuesto que vamos a tener mayor riesgo de ocasionar una alveolitis, pero no es lo que habitualmente sucede, ¿verdad? Es una complicación que no depende de las maniobras del odontólogo, cuando procede bien. Bueno, muy bien. Esta situación clínica ha tenido y tiene, ¿verdad?, muchísimas denominaciones. Así que, resumiendo, es una complicación posoperatoria de la exodoncia que puede llamarse, por ejemplo, alvéolo seco, como lo denominó Crawford en 1896. También se le llamó osteitis alveolar aguda circunscripta o osteitis circunscripta del reborde alveolar. Osteitis posoperatoria, siempre vieron que nos referimos a una inflamación del hueso. Alveolalgia, porque uno de sus síntomas más importantes es el dolor, aunque no siempre está presente, pero cuando está presente, justamente es el motivo por el cual el paciente va a la consulta. No sé por qué se me está pasando sola, ahora sí. Alveolitis fibrinolítica, también se le llama, atendiendo a una de las teorías, la teoría de Bern, que trata de explicarla, ¿verdad? También se le llama osteomielitis post-exodoncia. Recuerden que también las osteitis hoy en día están todas dentro del concepto de osteomielitis. En definitiva, es una osteomielitis. Y quizá el nombre más correcto, pero es el más largo, el más incómodo, es el síndrome osteomielítico post-exodoncia, ¿verdad? Describe la ubicación, describe las características, la describe en el tiempo también, y síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos. Muy bien. Una forma de, ya que vimos que tiene tantas denominaciones, de centrarla o de individualizar su denominación o su característica es a través de la denominación de la clasificación de las enfermedades de la OMS, ¿verdad? La OMS establece un código, ¿verdad?, DA 06.1 alveolitis, mediante el cual, con esta denominación, uno puede hacer una notificación, porque es en definitiva es una enfermedad o quiere hacer una publicación. Bueno, la denominación más exacta y más precisa es la de la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS. Tiene como ancestro la alveolitis
afecciones inflamatorias de los maxilares, ¿verdad? Está dentro de esas afecciones y fíjense, inflamatoria. Esto es muy importante, porque generalmente ustedes después en el examen la describen, es una infección. No, es una afección inflamatoria de los maxilares, que puede complicarse con una infección, por supuesto. Bueno, seguimos. Con respecto a la frecuencia, a veces según la región o según quien lo publique, se ven tasas de incidencia, por ejemplo, muy variadas. Pero con respecto a la frecuencia de aparición, 1 al 5% de los posoperatorios de las exodoncias aparecen alveolitis. La prevalencia es del 1 al 4%. En otros artículos encontramos que la incidencia de la alveolitis es del 3%, salvo cuando se trata del postoperatorio de terceros molares retenidos, en que la incidencia aumenta hasta un 30%. Y bueno, recién habían visto el proceso cicatrizal, o cicatrizal, las dos formas está bien, normal, que sucede una exodoncia. Si ustedes trabajaron correctamente, hicieron una mínima invasión, conservaron las paredes del alvéolo, la lesión inmediata, el alvéolo inmediatamente luego de la exodoncia, va a tener la apariencia de la figura, a ver si tengo el láser por acá, de esta figura, ¿verdad? Pero cuando uno ve, perdón, que ese alvéolo se llena de sangre, ya puede pensar en un buen pronóstico, en una buena evolución, en un buen cierre de esa herida, ¿verdad? O sea que no hay que asustarse, el alvéolo debe llenarse de sangre. Bien. ¿Cuáles son las etapas? Las vimos recién, de esta cicatrización de post-exodoncia. Recuerden, como les decía hoy el doctor Garay, una cicatrización por segunda intención y se va a producir una hemorragia inmediata con una formación del coágulo, luego una organización del coágulo con tejido de granulación aproximadamente entre el segundo y tercer día posterior a la exodoncia. Ese tejido de granulación va a ser sustituido por tejido conjuntivo y una epitelización de la herida desde el día 4 y va a continuar hasta el día 35. Y entre el entre el quinto y el séptimo día comienza una formación ósea, ¿verdad?, que sustituye este tejido conectivo por hueso alveolar y luego termina con la reconstrucción de la cresta alveolar. Como muy bien se les explicaba hoy, este proceso de cicatrización dura toda la vida. La pérdida ósea mayor, luego de una exodoncia, aparece durante los primeros 3 meses. Y luego, como bien se les explicaba hoy, se pierde alrededor de 1 milímetro por año de hueso y este proceso se estabiliza aproximadamente a los 2 años. Por supuesto que las noxas que van a afectar, como vamos a ver más adelante, este proceso normal, van a actuar siempre en la primera fase, en la coagulación, ya sea impidiendo la formación o disolviendo el coágulo. Entonces, las fases las volvemos a repasar: coagulación, luego inflamación, epitelización, remodelación y cicatrización de la herida. Acá lo tenemos en forma más gráfica y con alguna idea del tiempo, ¿verdad? Lo que aparece inmediatamente al exodoncia es una hemorragia y en las primeras horas ya se va formando
se organiza y se estructura ese coágulo. Luego ocurre la sustitución por los distintos tejidos que mencionábamos hoy hasta lograr una remodelación de ese reborde alveolar. Cuando este proceso normal, fisiológico, se ve afectado, como decíamos hoy, por una anoxia, la que sea, ¿verdad? Desde una esquirla ósea hasta un enjuague violento por parte del paciente o el hecho de succionar o de fumar, se perturba este proceso, ¿verdad? Y se produce lo que denominamos alveolitis, que es un proceso patológico, sí, pero hay que tener en cuenta que es reversible, que es superficial y que aparece en forma tardía. Digo que es reversible porque si nosotros no brindáramos asistencia a ese paciente, no le brindáramos ningún tratamiento, el cuadro se resuelve, el organismo lo puede resolver en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero generalmente el paciente concurre por dolor. Entonces, cuando esta alveolitis cursa con dolor, es imperioso el tratamiento. Bueno, ¿qué pasa en el proceso patológico? Ahora vamos a tratar de explicarlo con las definiciones y la etiopatogenia. Bueno, con respecto a qué se entiende por este síndrome osteomielítico post-exodoncia, existen varias definiciones. Por ejemplo, la definición de Gay Skoda le da importancia a que es un proceso inflamatorio y destaca el hecho de que es reversible. También habla del tiempo de aparición tardío y habla de un dolor importante e irradiado, en la mayoría de los casos, pero no en todos. Y que también no están presentes todos los signos cardinales de la inflamación, ¿verdad? Calor, tumor, rubor, dolor, pérdida de la función. Para otros autores, como Schaffer, es más importante destacar en su definición la etiología. Habla de una osteomielitis focal, ¿verdad? En la que se ha desintegrado o perdido el coágulo sanguíneo. Hace referencia a la causa de la enfermedad. Con producción de olor fétido, hay, sobre todo en las alveolitis secas, como vamos a ver ahora, presencia de halitosis y dolor intenso, pero no supuración. La definición más reciente, aunque es del 2002, ¿verdad?, es la de Bloom, que habla de los síntomas fundamentalmente. Un cuadro de dolor posoperatorio dentro y alrededor del alvéolo y que se incrementa en cualquier momento entre el primer y tercer día post-exodoncia y que se acompaña por parcial o total desintegración del coágulo y puede cursar con o sin halitosis. Bueno, hoy decíamos que la denominación más completa, más correcta, era la del síndrome osteomielítico post-exodoncia, y la define como una complicación local, o sea, ya está valorando el tipo de riesgo. Complicación local post-exodoncia, ¿verdad? Por lo tanto, es del alvéolo, que es dolorosa, que es reversible, que es de aparición tardía, ¿verdad? Que dura aproximadamente unas 2 semanas con o sin tratamiento, que se caracteriza por un estado necrótico del proceso alveolar,
ante la no proliferación de capilares ni tejido de granulación que no permite organizar un coágulo sanguíneo. Si ustedes se fijan, yo en la mayoría de las diapositivas les dejo un link para que ustedes amplíen información. Cliqueando ya aparece la revista o el artículo a texto completo. Con respecto a la etiopatogenia, perdón, ustedes saben que, o recién aprendieron, la evolución de una exodoncia normal, ¿verdad?, va hacia la curación, ¿verdad?, cuando se reunían las condiciones que vimos hoy, ¿verdad?, presencia de coágulo, en fin. O esa exodoncia puede ir hacia una evolución tórpida de la herida que en la mayoría de los casos, como decíamos hoy, se acompaña de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se produce la curación normal? Hay varias teorías que intentan explicar por qué no se forma el coágulo o por qué ese coágulo una vez formado se destruyó y por qué también a veces aparece la lesión con el coágulo formado. Bueno, hay dos teorías. Entre tantas, las más aceptadas son la teoría microbiana, que habla de la presencia de anaerobios con producción de exotoxinas bacterianas, ¿verdad?, sobre todo las gram negativas. Y también la teoría más aceptada es la teoría de Bern o de Birn. ¿De qué se trata? Sostiene que el factor más importante, ¿verdad?, para la aparición de esta lesión, esta lesión, es el aumento de la actividad fibrinolítica, ¿verdad?, que ese es el mayor factor de riesgo. Entonces, este aumento de la actividad fibrinolítica va a ocasionar una pérdida prematura del coágulo. Y la fibrinolisis va a ser el resultado, ¿verdad?, de la activación de las vías de plasminógeno, que puede estar mediado, que no entiendo. ¿Alguien me habló? Decíamos hoy que esta fibrinolisis resulta de la activación de las vías del plasminógeno, que a la vez se logran mediante la acción de sustancias activadoras directas o fisiológicas o de factores indirectos, como por ejemplo toxinas bacterianas. Esto lleva a una desintegración del coágulo, ¿verdad?, con desintegración de la fibrina y lisis, hace que se exponga el hueso. Recordemos, los mesodermos no pueden estar en contacto con el exterior, ¿sí?, y justamente esa exposición ósea hace u ocasiona la aparición del dolor. O sea que, en definitiva, le da... no, ya sé lo que está pasando. Yo les pregunto, ¿quién habla? Soy yo, porque en algunas de las diapos que yo tomé de mi teórico anterior tenía grabado el audio, pero se los dejo completo. Bueno, hablamos de una etiología multifactorial, con causas locales y causas sistémicas. Atiendan, por ejemplo, esta boca. Estas bocas son las que concurren habitualmente a facultad. Acá claramente se ve que además de causas locales, hay alteraciones sistémicas, ¿verdad? En este caso yo lo conozco porque es un paciente mío de facultad y este paciente, por ejemplo, tenía una enfermedad rara y que se caracterizaba por determinadas alteraciones en los maxilares, ¿sí? Así que vemos causas locales y sistémicas. Con respecto a la etiología. Bueno, con respecto a las causas locales,
vamos a ver causas vasculares. Acción de los vasoconstrictores. Uno piensa, bueno, pero el vasoconstrictor tiene una acción fugaz que se limita al sitio de inyección, ¿verdad? Por eso es que nosotros fomentamos el uso de anestesia regional, ¿sí? La vasoconstricción sostenida de la zona contribuiría a la aparición de una alveolitis. Hoy, por ejemplo, el trauma o la fricción, la compresión, por ejemplo, cuando uno hace la aproximación de tablas, si en lugar de hacer una aproximación hace una compresión, bueno, puede también aumentar el riesgo. La condensación ósea, en definitiva, todas estas causas vasculares pueden aumentar el riesgo de una alveolitis post-exodoncia. Lisis leucocitaria, traumatismo sobre el coágulo, sea que el paciente hizo un enjuagatorio enérgico o salivó fuertemente cuando salió de la clínica, no respetó el tiempo de la gasa, salió y fumó, en fin. También causas infecciosas. La infección en el sitio de la intervención pueden contribuir también a una alveolitis. Sepsis bucal, ¿verdad? Que también, como veíamos hoy, refleja también el estado general del paciente. Factores anatómicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del tercer molar inferior retenido, ¿verdad? Que es muy difícil de higienizar o de hacer una correcta toaleta de la herida. La saliva, la presencia de, además de enzimas, de bacterias en la saliva. Todos pueden ser factores de riesgo. Pero también vemos causas sistémicas. Hoy uno de ustedes preguntaba, ¿y a qué edad? Bueno, la edad es un factor de riesgo por la inmunosenescencia, es decir, esa dificultad que va aumentando a medida que pasan los años en resolver las heridas y en el deterioro del sistema inmune, en el envejecimiento del sistema inmune. La microangiopatía diabética, que ya les explicaba Fernando, otras enfermedades del tejido conjuntivo, el estado nutricional, el tabaquismo, el uso de inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, antirresortivos, ¿verdad? Todos ellos aumentan el riesgo. En definitiva, el caso, por ejemplo, de la osteonecrosis empieza como una alveolitis. El alcoholismo, inmunosupresión, ya sea viral o medicamentosa, las radiaciones, la quimioterapia. Algunos autores como Ugay y Escoda dicen que el sexo no es un factor de riesgo, ¿verdad? Que otros dicen que sí, que la mujer está más expuesta por los estrógenos, en fin. Otros autores hablan de una predisposición genética, ¿verdad? Un defecto en la cicatrización. Y también, por supuesto, hay causas desconocidas o que aún no se han estudiado lo suficiente. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de la alveolitis. ¿Cómo se presenta? Bueno, clínicamente podemos hablar de una alveolitis seca, ¿verdad? Y ahora vamos a describir su aspecto clínico, o de una alveolitis húmeda, o también se llama proliferativa. La alveolitis seca o alvéolo vacío es aquella que ustedes clínicamente van a ver como un alvéolo vacío, con sus paredes óseas grises y ausencia de coágulo. Happ y Solé Muñoz, otros autores, hablan de una alveolitis seca primaria y una alveolitis seca secundaria. Por ejemplo,
La alveolitis seca secundaria sería tardía, la verdadera alveolitis seca, y la alveolitis seca primaria es aquella que surge porque el paciente no sangró en el posoperatorio. Ahí está. La alveolitis húmeda, fungosa o proliferativa se presenta clínicamente de una forma diferente a la seca. Puede haber un pequeño sangrado, hay presencia de tejido de granulación, en fin. Y también se habla de una alveolitis marginal cuando esta lesión se limita al contorno superficial del alvéolo. La clasificación en cuanto a su etiopatogenia puede ser de causa vascular o de causa infecciosa. Alveolitis seca, les decía hoy, ausencia de coágulo, alvéolo vacío, ¿verdad? Y la alveolitis fungosa puede aparecer incluso hasta con detritos, sangrado, en fin. Lo cierto que no hay cierre ni reparación de ese herida. Entonces ahora vamos a tratar de transmitir una destreza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar esta alveolitis? Primero que nada, vamos a ubicarnos en la situación que estamos atravesando y tener presente que en esta situación de emergencia, este tratamiento se considera una maniobra de riesgo medio de precaución COVID-19. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la alveolitis no implica generación de aerosoles. El propósito del tratamiento es de mejorar las condiciones in situ, ¿verdad? Lo que pretendemos con nuestras maniobras va a ser cerrar la puerta de entrada del alvéolo a restos necróticos, alimentos, en fin. Por otro lado, es sintomática. Tenemos que brindar alivio local del dolor. También tenemos que mantener ese alvéolo decontaminado y tratando de fomentar, promover o acelerar la cicatrización del alvéolo, ¿sí? Y otra cosa que el paciente agradece mucho también es mitigar ese olor fétido que proviene del alvéolo. Cuando el paciente se sienta en el sillón, les habla que está con dolor, ya se van a dar cuenta que tienen una alveolitis porque tienen un aliento característico, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la alveolitis seca. Hay un olor fétido, intenso, que delata enseguida la presencia de alveolitis. Entonces, como vimos que entre algunos de los propósitos era el de mitigar el dolor, se han usado tradicionalmente varios métodos como paliativos del dolor de la alveolitis. Desde la aplicación de aceite de oliva, cera para hueso, lanolina, vaselina, todo con fines protectores. Algunos sí tienen acción obtundente del dolor, como por ejemplo los anestésicos locales. También se usaron antimicrobianos tópicos, corticoides tópicos, pastas semisólidas. Hoy en día lo más usado es, como vamos a ver, iodoformo y eugenol, ácido poliláctico. También se usan apósitos intercambiables. Lo cierto es que cuando uno va a elegir o a evaluar un tratamiento, tiene siempre que tener presente el tratamiento que algunos autores llaman el gold estándar, ¿verdad? Es el conocido hasta el momento que ha dado el mejor resultado, que es el que le vamos a enseñar nosotros,
lo que no quiere decir que sea el único que se puede implementar. Todos los demás tratamientos siempre los vamos a comparar con el gold standard y vamos a establecer la relación, como siempre, riesgo-beneficio-costo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder nosotros frente a un paciente que relata ese dolor posoperatorio y en el cual sospechamos o tenemos un diagnóstico presuntivo de alveolitis? Lo primero que vamos a hacer es solicitar una radiografía periapical, si se puede, o en una época vieron que solamente se podían tomar radiografías extraorales. Ahora ya están sacando radiografías periapicales. Una vez que tenemos la radiografía, podemos ver si quedaron restos dentarios, óseos, o si no hay nada. Luego procedemos a la antisepsia, como ya se les explicó, campo externo, babero campo interno, y procedemos a la anestesia local regional. Si bien la alveolitis es más frecuente en el maxilar inferior por la forma de estructuras, por la estructura anatómica, por el sistema de irrigación, no quiere decir que no se dé en el maxilar superior también, como vamos a ver ahora. Pero bueno, por eso insisto en la anestesia local regional. ¿Cómo procedemos? Bueno, una vez que se produce bloqueo anestésico, se procede a una limpieza suave del alvéolo. Con una cureta, suavemente, vamos a intentar retirar los restos de coágulo necrótico, si es que hay, o restos óseos, en fin. Con un lavado con suero fisiológico, ¿sí? O peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, 10 volúmenes. También se lo puede, hay autores que lo usan diluido, el 50%. Para eso podrían usar el suero fisiológico sin complicarse con el peróxido, u otros antisépticos para el lavado de ese alvéolo. Con suero fisiológico y una buena irrigación, el procedimiento es correcto. Una vez que lavamos, hacemos un aislamiento relativo de ese alvéolo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es una obturación con un apósito de gasa yodoformada, con eugenol. Esta gasa, como vamos a ver ahora, se va a aplicar en forma de acordeón, sin presión, para favorecer el cierre de ese alvéolo, ¿verdad? Y el primer recambio se va a hacer entre las 48 y 72 horas y cada vez a menor presión y sin lavar el alvéolo. A veces el paciente, luego de la primera consulta, con esta maniobra que hicimos, no necesita volver porque ya el alvéolo comienza su reparación y no siente dolor. Yo voy a insistir con la gasa yodoformada con eugenol. Esta gasa, como vamos a ver ahora, tiene que ser como si fuera una mecha, una tira que se puede plegar y que va a estar apenas impregnada en iodoformo, ¿se acuerdan? Un antiséptico de color amarillo con un olor muy penetrante y apenas embebida en eugenol. Porque estos dos antisépticos, el antiputrescente, que es el iodoformo, y el obtundente del dolor, que también es un aceite, también es un antiséptico, son irritantes,
Fíjense, el eugenol solamente, quiero decir, el eugenol es un fenol y es neurotóxico. O sea que también no hay que impregnar demasiado ni embeber demasiado esa gasa que vamos a colocar. Entonces, lavamos, irrigamos, tenemos el alvéolo en condiciones y vamos a establecer la obturación o vamos a proceder a la obturación del alvéolo. Acá también les habla de algún enjuagatorio, ¿verdad? Pero esto sería posterior y ahora vamos a ver por qué está bastante cuestionado. Bueno, limpiamos, nos quedó el alvéolo en condiciones, ¿verdad? Hicimos un curetaje suave, irrigamos, aspiramos y vamos a proceder a colocar la gasa, esa tira de gasa en forma de zigzag. No siempre van a tener la posibilidad de conseguir una tirita de gasa para hacer este zigzag o este acordeón que apenas van a introducir en el alvéolo y que tiene por función proteger ese hueso denudado, hacer ese alvéolo impermeable al medio bucal gracias a la acción del eugenol y evitar la putrefacción gracias al iodoformo. Muchas veces lo que le dan es un cuadradito de 5 por 5 con unos bigotes de gasa y están empapados en eugenol. Bueno, eso no es lo que ustedes tienen que usar. Una vez que hicieron esta obturación, por supuesto que también le van a dar una gasa para morder. Y cuando hablan de enjuagatorios, perdón, voy a abrir. Cuando hablan de enjuagatorios, en realidad lo que se pretende es que el paciente apenas higienice con una gasa embebida en clorexidina, en cloruro acetilpiridino, lo que tenga alrededor de ese alvéolo. No que se ababuche, pues si se hace un enjuague va a retirar la gasa. Y también se habla de la prescripción de AINES para tratar del dolor. O sea que es un apósito intraalveolar y sin presión. Ahora, tratamiento sistémico dirigido a mitigar el dolor. AINES, antiinflamatorios, ¿verdad? O analgésicos solo, como el caso del paracetamol. No sé qué le pasa. Tratamiento de soporte, bueno, que el paciente reciba una correcta hidratación, ¿verdad? Pero no precisa más que esto. Para hacer el correcto diagnóstico de la alveolitis, también es importante atender el interrogatorio, ¿verdad? Alguna comorbilidad puede ya advertirlos acerca de la posible aparición posoperatoria de la alveolitis. Ahora vamos a ver rápidamente, para ir terminando, un caso clínico que me cedió el doctor Garay de una alveolitis. En este caso, en el maxilar superior, ven a la altura del 26, una exodoncia y no se logra el cierre. Como vimos, se procedía a la anestesia regional, al curetaje suave de ese alvéolo para retirar los detritos, al lavado, ¿verdad? Y a la aspiración. Y esto es lo que quería insistir, en la preparación de la gasa. Fíjense que es una tira de gasa, ¿verdad? Que se puede hacer con esta gasa un zigzag o una espiral
A la vez, fíjense el iodoformo, ven que está apenas impregnada en iodoformo y unas gotitas de eugenol, apenas, con eso ya alcanza. Con la ayuda del espejo y de la pinza vamos introduciendo, pero sin presión, la gasa dentro del alvéolo, ¿verdad? Hasta completar la cavidad, la obturación de la cavidad. Acá hay otro caso en el maxilar inferior. También se procede a la irrigación y a la colocación de la gasa. Mucho más difícil, por supuesto, en el maxilar, en la mandíbula que en el maxilar. No sé por qué se va tan rápido esto. Bueno, y acá va logrando el cierre de ese alvéolo. Yo les decía, hoy les hablaba de un gold estándar, ¿verdad? De un tratamiento de repero, un tratamiento de referencia, el más conocido y el que da resultado. Pero en la literatura aparecen varias opciones, ¿verdad? Porque como les decíamos hoy, es la complicación más estudiada, ¿verdad? Y de la que aún no hay un consenso en el tratamiento. Se usaron algunos productos comerciales, como por ejemplo un nombre comercial, ¿no? El Albogil, que es una asociación de distintos fármacos, ¿verdad? Eugenol, iodoformo, bueno, depende de cada fabricante, pero en realidad. Después hay otras pastillas de guaicol, eugenol, a ver si en plasma rico en plaquetas, que son factores de crecimiento, geles de anestesia tópica y la terapia láser. Bueno, esto es un artículo del 2020 que habla de la fotobiomodulación, ¿verdad? La aplicación de la luz monocromática con fin de reparar tejidos y reducir inflamación y edema. Si bien se ha probado con éxito en osteonecrosis y en algunos implantes, no es un tratamiento que tenga una evidencia robusta de éxito, ¿verdad? Se sabe que esta luz láser a nivel molecular aumentaría el metabolismo celular, liberando factores de crecimiento y mejorando la síntesis de colágeno. También aceleraría la microcirculación, puede inducir la actividad mitótica de células epiteliales y de fibroblastos, pero a esto le faltan más estudios. De todos modos, yo les puse, por si a alguno le interesa, el link para seguir ahondando en él. Después hay otros tratamientos que tampoco tienen evidencia suficiente, como le decíamos hoy, la pastilla de guaicol, eugenol, clorobutanol y bálsamo del Perú, son todos sintomáticos, parecidos al eugenol. El plasma rico en plaquetas, vehiculizado a través de una esponja de gelatina, como esas que vimos en farmacología como hemostáticos, ¿verdad? Que tendría una acción sobre las citoquinas, que hoy les hablaba Garay, y que promovería la fase proliferativa y de reparación de tejidos, pero en lo que sí tenemos que insistir es en la prevención. Cuando ustedes tratan los tejidos blandos y los tejidos duros de forma correcta, ocasionando la mínima invasión, se van a asegurar un posoperatorio sin complicaciones, o por lo menos van a disminuir muchísimo las complicaciones del posoperatorio. Disminuir los factores de riesgo. Hoy decíamos que no fume, que no haga buches, que muerda la gasa.
La correcta antisepsia pre y posquirúrgica, esto es importantísimo porque hablamos también hoy de una teoría microbiana para explicar este proceso, y saben que la aplicación de los antisépticos contribuyen a bajar la carga microbiana. Hablábamos hoy de una conducta operatoria meticulosa, mínimamente invasiva, un acondicionamiento preventivo de la herida, ¿verdad? Si vemos que el paciente no sangra, bueno, proceder muchas veces a la utilización de esta gasa yodoformada, tratar de que el hueso no quede expuesto, y hacer lo que se llama una guía de la cicatrización si hubo un trauma excesivo. Hoy se les insistía con las indicaciones posoperatorias, indicaciones claras y precisas. El paciente se acuerda de los primeros 5 minutos de los 15 que ustedes le hablaron. Por eso es tan importante que las indicaciones claramente queden establecidas en una receta, ¿sí? Que se las expliquen, pero que también se las den por escrito, en forma clara y concreta. Con respecto a los antimicrobianos, no van a prevenir, bueno, pueden estar indicados si hubo infección en el sitio de la intervención o si por razones sistémicas el paciente los necesita, ¿verdad? Por características del paciente. Pero no van a ser útiles para prevenir una alveolitis ni tampoco para tratarla, ¿verdad? Es más, hay autores que establecen claramente la contraindicación de antibióticos en el tratamiento de la alveolitis, ¿sí? No influye en la aparición ni tampoco es útil en el tratamiento. De todos modos, también les dejo literatura. No es necesaria la administración solo por la alveolitis. Como conclusiones, bueno, hablamos de que es la complicación post-exodoncia más frecuente, es la más estudiada, tiene una etiología multifactorial. Debemos esmerarnos en la prevención ya desde el interrogatorio, ¿verdad? Si el paciente tiene un inmunocompromiso, si está tomando corticoides, si vemos que es un fumador, todo eso lo podemos ya ir previniendo en el posoperatorio para el tratamiento local de esa herida. Decíamos hoy que ese proceso tórpido o fracasado de la cicatrización, del fracaso de la cicatrización normal, es reversible, ¿verdad? Salvo que medie algún factor sistémico, ¿verdad? Ya sean medicamentosos o alguna enfermedad. Pero es el dolor el que lleva al paciente a la consulta y impone el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento siempre va a ser local, sintomático, ¿verdad? Y está dirigido al alivio del dolor. También, por supuesto, a reparar el daño óseo. Es sistémico cuando se necesita la administración de algún analgésico, que generalmente después del tratamiento local el paciente no lo necesita. Pero con el tratamiento local se resuelve este cuadro. Referencias bibliográficas, le dejé algunos libros, más que nada la curiosidad de ver estos nuevos tratamientos, y también en las láminas, en las diapos, ustedes van a ver que también hay artículos y libros que hablan de las distintas teorías y de, en definitiva, las definiciones. Creo que le subieron al EVA un Zoom
de esta clase, también yo le subí un PPT con audio, y bueno, y este tiene unos detallecitos nomás más recientes en cuanto al tratamiento y algún otro cambio. Bueno.